Es hora. Bien, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para honrar la puntualidad, vamos a dar inicio en este momento a la sesión. Por si no han tenido ocasión de conocerme, yo soy el licenciado Napoleón Alberto Ríos Romero. Ese es mi nombre, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y de la universidad desde ya hace algunos años. En esta ocasión vamos a aprender sobre una asignatura que es bastante interesante. Se llama procesos declarativos, civiles y mercantiles. Y la idea es que a partir del aprendizaje que ustedes hagan de las competencias correspondientes, no solo de esta asignatura, sino de todas aquellas que de alguna manera forman parte del programa o del plan de estudios que ustedes han elegido, ustedes pueden ser, digamos, profesionales eficaces y efectivos. Bien, me gustaría comenzar enunciando algunas reglas que son muy sencillas. La primera de ellas es la necesidad y la conveniencia de poder asistir a sesiones de videoconferencia que se programan. Recuerden que por las limitaciones propias de la situación de salud en la que todos nos encontramos, estamos teniendo, como quien dice, una participación no presencial, sino más bien virtual. Y de momento, las sesiones cuya asistencia se requiere de ustedes son solamente una por semana, por asignatura. Sin embargo, cuando ustedes inscribieron, se les mostró un horario y un calendario llamémosle así, de sesiones. Y en ese horario hay dos bloques. Voy a cambiar los anteojos que estos nos sirven mejor. Hay dos bloques por semana. Entonces, la recomendación mínima que yo les haría es que en uno de esos bloques ustedes se concentren en los contenidos, los materiales que han sido preparados, y en el siguiente bloque, que en este caso sería el segundo bloque de la semana, pues podamos venir y compartir parte de lo que hemos aprendido en nuestro estudio personal. Entonces, con eso en mente, yo quisiera aclararles a ustedes hoy que la lectura de los contenidos que se publican tiene carácter obligatorio. No son como recomendaciones o sugerencias, sino que ustedes tienen que estudiar esos contenidos con una diligencia adecuada. Y el docente, que en este caso seré yo, pues como guía, como un tutor, como un compañero, puedo apoyar para resolver las inquietudes o las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, la primera regla, pues, fíjense bien y si es posible, anótenla en sus cuadernos, es asistir a la videoconferencia. De hecho, la asistencia tiene carácter obligatorio también. Si usted por alguna razón no puede asistir, hágamelo saber. Envíeme un mensaje al WhatsApp o en el foro de consultas semanales. Haga una llamada telefónica y yo no tengo ningún problema en contestar llamadas telefónicas que recibo. Y hágame saber, mire licenciado, no voy a poder llegar por esto y esto y esto. No voy a poder asistir a la videoconferencia. Esa es la primera regla, asistir. La segunda, repito, la segunda regla es leer
previo a la videoconferencia los contenidos que se han publicado. Es decir, venir preparado o preparada a la videoconferencia para poder participar activamente en ella. Y una de las mejores formas de venir preparado para participar es haber estudiado previamente los contenidos, los materiales. Ya estando en la sesión, en la videoconferencia, pues yo les recomendaría a aquellos que tienen un dispositivo con cámara, que cuando quieran hacer alguna pregunta o alguna participación, enciendan la cámara. Vean, yo entiendo que podría haber algún sentimiento de incomodidad, de pena incluso, para poder hacer clic en la cámara. A lo mejor ustedes están en un lugar que tal vez no tenga una iluminación muy buena, o tal vez en su entorno, tal vez aquello no está muy ordenado, no sé, las circunstancias podrían ser muchas. Pero este programita que estamos utilizando para la videoconferencia llamado Zoom tiene esa opción de el background. Si ustedes se fijan, yo no estoy en la playa ahorita. Allá se logra ver el mar, la arena, las olas, pero no, ese es un video que yo he colocado como background. Entonces, el Zoom y otras plataformas, creo que el Teams también, les permite utilizar imagen o un video como background, así creo que se dice en inglés, background, es decir, la parte de atrás. Y de esa manera, pues usted puede, digámoslo así, tener más confianza al momento de encender su cámara. Pero sí, yo querría pedirles que lo hagan. Miren, ya inició en el sistema judicial las sesiones o las audiencias, perdón, las audiencias utilizando estas estrategias de comunicación, estas tecnologías de comunicación como lo son las videoconferencias, videollamadas. Entonces, eso ya está incluso en el código, ya hay una reforma última que permite a los abogados, a los jueces, a los litigantes, celebrar audiencias de esta manera. Entonces tenemos que ir poco a poco familiarizándonos con estas plataformas y utilizarlas. Eso es parte de lo que nosotros necesitamos aprender. Entonces, ya durante la videoconferencia, si usted desea participar porque tiene alguna pregunta o algún comentario, o en el momento en que yo le indique, llamándole por su nombre, que dé alguna opinión, algún comentario, alguna respuesta a una pregunta, o que me ayude a leer algo que aparezca en la pantalla, entonces usted active el micrófono. Y solo cuando usted va a hablar, entonces active el micrófono. Mientras tanto, que el micrófono permanezca apagado para evitar, digamos, que algunas conversaciones que puedan haber allí donde usted está puedan ser escuchadas por los demás. Entonces, yo quisiera suplicarles que participen. Es decir, la idea no es que esté yo aquí solamente por hora y 40 hablando y durmiéndolos y aburriéndolos, sino que ustedes también puedan intervenir. Bien, tengo aquí personas conectadas. Vamos a ver. Voy a enviar feedback de acciones. Bueno, está bien. Vamos
vamos a dejar eso. Bien, me gustaría comenzar presentándoles un video. Vamos a ver si puedo aquí en Zoom directamente. Bueno, déjenme aclararles que yo tampoco es que, digamos, tenga mucho conocimiento de estos programas, no, estoy aprendiendo, estoy conociéndolos. Por ejemplo, asumo, bueno, de hecho, mejor déjenme conectarme ahorita a Zoom. Vamos a ver si me da a entrar. Y acabo de conectarme, ese soy yo. Ah, perfecto. Vaya, perfecto. Vaya, entonces sí. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Estoy pecando. Quito todo el volumen y no tengo. Ok, perfecto. Vaya, entonces ya aquí puedo yo ver también qué es lo que ustedes están viendo. Entonces, voy a mostrarles, si lo logro, un video que a lo mejor ustedes ya lo vieron, pero vamos a ver qué pasa. En el desktop. A ver cuál da por desktop. Vamos a ver el desktop. Ah, no, el desktop 1 mejor. Ok. Bueno, es lo que les digo. Me está diciendo que le tengo que dar permiso al Zoom para... Listo, lo doy. Aquí estamos. Y el Zoom ya tiene permiso para... Híjole, no puedo arreglar el Zoom porque entonces voy a cerrar la sesión. Vamos a ver si lo logro desde aquí. Vamos a ver si podemos poner una fuente. Sería... Apreciables estudiantes de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, reciban un cordial saludo y una bienvenida al ciclo 2 2021. He puesto una pausa para preguntarles si pueden escuchar el audio del video. Sí, se escucha, Alex. Bien. Sí, se escucha. Gracias. Sí, continuar, ok, gracias. De hecho, lo voy a poner desde cero. Apreciables estudiantes de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, reciban un cordial saludo y una bienvenida al ciclo 2 2021. Toda persona humana, el motor que lo mueve para lograr sus metas y superar las expectativas que tiene en su vida es la motivación. Y esta motivación no la debemos de ver en los factores externos en los que vivimos o con los que nos relacionamos, sino más bien es una motivación intrínseca que sale de nuestro interior de acuerdo a cómo nosotros vemos la vida, cómo cuidamos de nuestra salud. Por eso es que, bueno, jóvenes, que para este ciclo ustedes reflexionen
cómo están en el tema de su salud física, mental, espiritual, porque depende de ello ustedes van a tener esa inspiración de salir adelante, ese deseo de hacer bien las cosas, ese compromiso que se tiene con la sociedad como futuros profesionales. Es bueno que se dé un espacio para ver la parte física, caminar, correr, bailar, jugar, momentos de encontrarse con ustedes mismos, de orar, de tener momentos de silencio, reflexionar al final del día de las cosas buenas que hemos tenido, las cosas que nos dan paz en nuestras vidas. Y cuando nosotros relacionamos toda esa salud física, mental y espiritual, somos inspiradores para seguir adelante. Ustedes tienen grandes retos, retos de ser estudiantes activos, de ser estudiantes autodidactas, investigadores y sobre todo la práctica de valores. Porque la práctica de valores es la que nos lleva al final a generar la paz en la humanidad y todos la queremos. La sociedad ha tenido una desvalorización en el tema de la persona humana, pero la Universidad Gerardo Barrios cree en sus estudiantes, en los profesores y en todo el sistema organizacional que tiene para poderlo hacer. Los invito a que este ciclo 2 podamos retomar los estudios con mayor responsabilidad, pero cuidando primero de nuestro bienestar, que es a lo que le debemos apostar como seres humanos. Bien, ese fue un mensaje que la decana de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, a la cual todos nosotros pertenecemos dentro de la universidad, preparó y compartió con toda la comunidad universitaria. Entonces es importante que lo podamos analizar sus palabras y que las podamos poner en práctica. Básicamente lo que nos está diciendo es de que tenemos que esforzarnos, comprometernos, hacer lo que nos corresponde como estudiantes, pero sin perder de vista otras actividades que son igualmente importantes, como por ejemplo el ejercicio físico, la buena alimentación, los hábitos de salud y en esta época, ¿por qué no agregar las prácticas que las autoridades de salud nos han recomendado para evitar sufrir algún contagio? Bien, seguidamente y como parte de las actividades de hoy, también la decana ha compartido con nosotros una presentación que yo tengo también que reproducir, que tiene que ver con el perfil del profesional de ciencias jurídicas, es decir, qué es lo que como abogados, como licenciados y licenciadas en ciencias jurídicas, como notarios, como jueces, como fiscales, procuradores, es decir, como profesionales del derecho, qué es lo que se espera de nosotros. Entonces voy a ver si puedo compartir esta presentación. La tengo aquí precisamente. Y vamos a ver si la logro reproducir. Vamos a ver. Asumo que está aquí. No. Y ya sé por qué. Sí. Ok. Bien. Yo creo que todos podemos ver ya la presentación. Espero que sí. Es titulada Perfil del egresado de, por supuesto, la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Aquí tenemos las competencias generales de la carrera, es decir, aquellos conocimientos, aquellas habilidades o destrezas, aquellos valores o principios en los cuales nosotros debemos concentrarnos de manera global, de manera genérica. La primera de ellas es la comunicación. Necesitamos desarrollar habilidades comunicativas
a fin de generar y comprender textos, ya sea orales, que se nos dicen verbalmente, o escritos, a partir de la reflexión en torno a los conocimientos necesarios de la lengua. Escuchen, por favor, con atención. Un abogado, una abogada, debe saber comunicarse, debe conocer aquellas herramientas, aquellas estrategias, aquellas técnicas. Incluso hay una asignatura que así se llama, técnicas de litigación oral, que de alguna manera le permiten a uno pues establecer sus puntos, argumentar sus razones, motivar sus opiniones y en todo caso necesitamos saber pedir. Y la manera en que pedimos es a través de la palabra, ya sea hablada o escrita. Así que esas habilidades comunicativas necesitamos generarlas. La otra, tremendamente importante, es la investigación. Nosotros debemos desarrollar investigación que permita generar conciencia crítica sobre los problemas de la realidad y proponer posibles soluciones, aplicando para ello el método científico. Un abogado que no investiga, un abogado de escritorio que no sale al campo, que no va y entrevista a las personas que puedan tener conocimiento de los hechos en los cuales pretende plantear sus pretensiones. Un abogado que no va al inmueble a ver en qué consiste el dilema o el problema que se está presentando entre el dueño o poseedor o tenedor y sus vecinos. Es un abogado de escritorio que no investiga, entonces no tendrá la misma posibilidad de éxito que aquel que sí lo hace. Entonces necesitamos pues esa competencia investigativa también. La tecnología, ya se los decía hoy mismo, ya está regulado normativamente el uso de tecnología para las audiencias. Nosotros necesitamos utilizar estas tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs, TIC, como herramientas que dinamizan el proceso de aprendizaje. Y ello de acuerdo a los requerimientos de la era en que nos encontramos. Una era de la información, una era digital, una era de la informática. Ya no estamos en la edad de piedra, sino que hemos avanzado ya. Y hay un desarrollo científico muy importante en materia de tecnología. Así que no nos abrume la tecnología. Tal vez a personas como yo por mi edad, pero no a ustedes, para nada. Y luego, una competencia general adicional a la de comunicación, investigación y tecnología es la del emprendimiento. Necesitamos, pues, desarrollar esa habilidad, esa competencia de identificar oportunidades de mercado y crear ideas de negocios que nos permitan insertarnos en el sector productivo del país aplicando esta metodología del emprendimiento. La iniciativa, la innovación. No podemos quedarnos al margen del progreso y del desarrollo económico de nuestro país. Así que hay que emprender. No nos conformemos, digámoslo así, aunque suene un poco feo, con un empleo, ¿no?, que podamos obtener por ahí y encajonarnos y quedarnos ahí por los siglos de los siglos. No, tratemos a través de esta competencia general del emprendimiento de avanzar. Luego tenemos las competencias específicas, ya hablando de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas. Y estas competencias específicas se relacionan con áreas de formación. En ciencias jurídicas como licenciatura se identifican 6 áreas de formación. Teoría del derecho, filosofía del derecho, argumentación jurídica, derecho público, derecho privado y derecho social. Estas, repito, son las áreas de formación. Repito, teoría del derecho, filosofía del derecho, argumentación jurídica,
derecho público, derecho privado y derecho social. Cada una de estas áreas tiene su propia competencia. Y aquí están definidas. Por ejemplo, el área denominada teoría del derecho tiene esta competencia. Y para no aburrirles, voy a pedir ahorita que me ayude con la lectura. Vamos a ver si logro regresar al Zoom. Sí. Voy a pedirle aquí, viendo la lista, a Kerin Domínguez. Active su micrófono y ayúdenme, por favor, leyendo allí en la pantalla. Ahí está ya. La competencia específica de esta área de formación, donde dice analizar. Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Dice que ahorita voy conduciendo. No sé si me permite que me estacione para poder leer. Si no le causa mucha molestia hacerlo. Permítame. Vaya. Donde dice analizar, ¿verdad? Sí, por favor. Que no se lee bien. Dice, es porque estoy desde el celular, pero creo que dice analizar los fundamentos empíricos. Dice Creo teóricos, corrigiendo teóricos. teóricos, ¿verdad? Sí. Teóricos del derecho y del Estado, que le permitan explicar al sistema jurídico como mecanismo de ¿qué dice, perdón? Control social. Del control social, de resolución del qué, perdón. Es que Sí. los... Mire, déjenme ver. Sí, lamentablemente no, como es en PowerPoint eso. Permítame, Lick, permítame. Ya sé lo que voy a hacer, ya se lo leo. Permítame. Ok, está bien, no tenga pena. Yo andaba haciendo una diligencia, licenciado, y me agarró la tarde. Ahora sí, Lick, ¿me escucha? Sí, le oímos. Vaya, analizar los fundamentos teóricos del derecho y del Estado que le permitan explicar el sistema jurídico como mecanismo de control social y de resolución de conflictos de relevancia jurídica, de acuerdo con las exigencias del Estado constitucional, democrático y social de derecho, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, Kate. Muchas gracias. Ahora puede apagar el micrófono. Gracias. Por favor, gracias. Bien, efectivamente, esta sería la competencia específica de esa área de formación, teoría del derecho. No vamos a meternos mucho a ella porque no es, digamos, el objeto de esta presentación, analizar profundamente cada competencia. Pero con leerla creo yo que se cumple el objetivo. Y por eso es que estoy pidiendo que la leamos. Ahora está por ahí María José Araujo, que nos ayude con la siguiente competencia específica, por favor, María José Araujo. Hola, Silly, buenas tardes. Buenas. No la ve, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cuál sería, Lick? Esa. Está a la derecha, sí. Es que se ve como borroso. Dice analizar diferentes corrientes jurídicas, filosóficas que le permitan valorar el derecho como expresión de la justicia en las en los procesos de creación, interpretación y aplicación del sistema normativo, de acuerdo
con las asignaciones del Estado constitucional, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, gracias. Esta sería entonces la competencia específica del área de formación llamada filosofía del derecho. Ahora veamos la siguiente, que sería la competencia específica de argumentación jurídica. Y esta vez le voy a pedir a Heidi Yulisa que me ayude a leer, por favor. Heidi. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Argumentar la dimensión fáctica y normativa de casos para justificar pretensiones y resoluciones de naturaleza jurídica, aplicando racionalmente las fuentes del derecho, trabajando de manera individual y colaborativa. Ok, muchas gracias. Vemos entonces que la argumentación jurídica, como área que es de formación, tiene esta competencia específica. Argumentar tanto la dimensión fáctica como la normativa de casos, la argumentación de casos, para justificar de esta manera pretensiones y resoluciones jurídicas, aplicando para ello las fuentes del derecho y trabajando de manera tanto individual como colaborativa. Fíjense qué importante cada una de estas competencias específicas que hemos leído tiene que ver con lo que nos incumbe dentro de esta asignatura de los procesos declarativos. Luego tenemos el área de formación llamada Derecho Público, cuya competencia específica es la que está ahí en pantalla y que igualmente le voy a pedir a Diana Rivera, que me ayude con su lectura, por favor. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes. Sería aplicar la fuente del derecho público para resolver conflictos y dotar de certeza jurídica situaciones de la realidad en las que interviene el Estado en pleno respeto a los derechos humanos, trabajando de manera individual y colaborativa. Gracias. Ahí tenemos pues la competencia específica del área de formación llamada Derecho Público. Aplicar las fuentes del derecho público para resolver conflictos y dotar de certeza jurídica a situaciones de la realidad en las que interviene el Estado. Tenemos también la competencia específica para el área de formación llamada Derecho Privado. Ayúdenme, por favor, Rudis Hernández, a leer la competencia específica de esta área. ¿Está por allí Rudis Hernández? Active el micrófono si no lo ha hecho. Bueno, entonces, José Federico Rosales, por favor. Buenas tardes, licenciado. Ahorita le. Buenas tardes. Dice, aplicar las fuentes del derecho privado para proporcionar seguridad jurídica a las personas en el contexto del irrestricto respeto a los valores, principios y garantías sobre las que se erige el Estado constitucional de derecho, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, gracias. Ahí parece que Rudis puso un mensaje relacionado con su intervención. Ya vamos a ver si podemos leer su mensaje, Rudis. Checar. Chat. Dice, no se escuchó. Sí. Bien, pero Rudis, si gusta, haga una prueba de su micrófono para ver si le podemos oír. Hola, hola. Hola. Ok, sí, hoy sí le escuchamos, Rudis. Entonces, ayúdeme con la última competencia específica, que sería la del derecho social. Creo que ahorita está en pantalla. Perfecto.
Aplicar las fuentes del derecho social para brindar eficacia a los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de las personas y la sociedad dentro del marco jurídico determinado por los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, gracias, Rudis. Bien, ahora, lo que yo quiero que ustedes tengan presente es que cada área de formación tiene su propia competencia específica y que todas ellas, de alguna manera, participan también de las competencias generales de la carrera. Entonces, hemos traído esto a colación para que ustedes tengan ese panorama general de las distintas competencias que se espera que ustedes puedan adquirir a lo largo de toda su formación, a lo largo de toda la carrera que han comenzado. Sin embargo, aquí también tenemos la competencia de la asignatura. Es decir, aquí ya de manera concreta nos venimos a la asignatura de procesos declarativos civiles y mercantiles y tenemos una competencia ya puntual, la competencia de la asignatura, que también vamos a leer y comentar. Y esta vez le voy a pedir a Ernesto Ramos, que me ayude por favor a leer. Ahí está en pantalla. Hola, Lick, ¿me escucha? Sí, sí, le oímos. Muy bien. Aplicar eficazmente los procesos declarativos civiles y mercantiles, con la finalidad de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos patrimoniales de los justiciables, aplicando para ello los preceptos del ordenamiento jurídico interno y la normativa internacional pertinente, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, gracias Ernesto. Efectivamente, aquí sí ya entramos en materia. De lo que se trata es de conocer y aplicar los procesos. Los procesos en esta ocasión declarativos, sobre la base de que hay otro tipo de procesos que serán objeto de estudio con posterioridad, como lo son los procesos especiales. De momento, vamos a hablar de los procesos declarativos, tanto civiles como mercantiles, y la idea, el propósito, la intención de ello es lograr una tutela judicial efectiva. ¿De qué? De los derechos patrimoniales de las personas, utilizando los preceptos del ordenamiento jurídico interno, es decir, las leyes, la constitución, los reglamentos y también la normativa internacional que sea pertinente. ¿Y cómo haremos esto? Pues trabajando de manera individual y colaborativa. Esta manera es una forma de apropiación de la competencia. Nosotros estamos trabajando un enfoque que se llama enfoque socioformativo. La palabra socio hace referencia a la sociedad, es decir, a la idea de no trabajar de manera aislada, independiente, solitaria, sino en conjunto, en coordinación, en colaboración con los demás. Ese es el enfoque socioformativo, formarse en sociedad y formarse de manera integral, solamente parcializada o conociendo una sola área o una sola faceta, sino en su conjunto, la totalidad. Finalmente, tenemos aquí lo que se conoce como criterios de evaluación. Es decir, cómo vamos, no solo los docentes, porque eso no tiene, digamos, no tiene todo que ver con el docente, sino también con el estudiante. ¿Cómo vamos a saber al final de este proceso de aprendizaje si lo hemos conseguido? ¿Cómo vamos a saber si lo hemos logrado?
Pues para ello se han diseñado lo que se conoce como criterios de evaluación, que son precisamente los parámetros que se espera se hayan podido cumplir o completar. Y así tenemos 3 criterios a evaluar, uno por cada bloque de aprendizaje. Es decir, un criterio por cada cómputo. De tal manera que en el cómputo 1 vamos a tratar de adquirir, de lograr, de conseguir el primer criterio. En el cómputo 2, el segundo, y finalmente en el cómputo 3, el tercer criterio. El primer criterio, se me movió, y vamos a pedir también apoyo, esta vez a Catherine Ayala, por favor. Buenas tardes, Lick. Sería el primer criterio, ¿verdad? Aplica a casos con relevancia jurídica los principios que rigen los procesos declarativos civiles y mercantiles, utilizando correctamente los actos jurisdiccionales previo al proceso, trabajando de manera individual y colaborativa. Efectivamente, durante el primer cómputo, la idea será conocer y aplicar los principios procesales, es decir, los principios que rigen los distintos procesos. Y también vamos a aplicar lo que se conoce como los actos previos al proceso. Ciertas actuaciones, ciertas diligencias que uno desarrolla o ejecuta antes de iniciar un proceso, como algo preliminar, como algo preparatorio, como algunas diligencias que no implican el inicio todavía del proceso, pero sí algunas acciones que tienden a prepararlo, tanto en lo que al demandante se refiere como al demandado también. Así que ese será como el criterio a lograr durante el primer cómputo. El segundo, vamos a también pedir apoyo a Chelsea Flores, está por ahí. Segundo criterio, por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Xochitl Flores, lo que pasa es que mi hija recibe clases aquí también. Okay. Y se llama Chelsea. No hay problema, Xochitl, perfecto, no hay problema, Xochitl. Okay. Solo que fíjese, Lee, que no logro alcanzar a ver el criterio porque la letra me aparece chiquitita en el teléfono. Entiendo. Bueno, entonces vamos a exonerarle por ahora y tal vez Sofía Blanco nos ayuda. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le oye bien. Ok, bueno, criterios a evaluar. Aplica a casos con relevancia jurídica los principios que rigen los procesos declarativos civiles y mercantiles, utilizando correctamente los actos jurisdiccionales previos al proceso, trabajando de manera individual y colaborativa. Es cierto, se mira muy chiquita. Utiliza correctamente el proceso declarativo común, desarrollando con la observancia de las exigencias jurídicas pertinentes, los actos procesales que lo integran, trabajando de manera individual y colaborativa. Bien, dejémoslo ahí, Sofía, por favor. Okay. Gracias. Bueno. Iba a hacer un par de comentarios relacionados con el segundo criterio. Fíjense que aquí se circunscribe a uno de los 2 procesos declarativos que regula nuestro código. En este criterio, el proceso declarativo común, así se le llama, proceso declarativo común. Entonces, en el segundo bloque de aprendizaje, o sea, en el segundo cómputo, no es todavía, sino hasta de aquí a unas 6, 7 semanas, cuando comencemos el segundo cómputo o bloque de aprendizaje, entonces vamos a referirnos ya de manera directa a uno de los 2
procesos declarativos que regulan nuestro código, como lo es el proceso declarativo común. Y para ello vamos a utilizarlo correctamente, desarrollando, mejor dicho, los actos procesales que lo integran con la observancia de las exigencias jurídicas pertinentes y siempre de manera individual y colaborativa. Es decir, tenemos que conocer cuáles son esas exigencias jurídicas porque las vamos a tener que observar al desarrollar correctamente este tipo de proceso. Y finalmente, el último criterio de evaluación, voy a pedirle esta vez a, vamos a ver. Miren, aquí hay una persona que dice iPhone. Es decir, no dice el nombre, pero sí dice iPhone. Me gustaría ver si se puede identificar. Solo dice iPhone. Hola, Lick, buenas tardes. Hola. Soy Daisy. Es que solo entré rapidito y solo le di a entrar y me quedo con el teléfono. Vaya. Okay. Ayúdeme con el tercer criterio, Daisy, por favor. Ahorita, Lick, voy a ver si lo logro ver, porque ahorita no lo veo en pantalla. Ahorita creo que ya va a salir. Ahí está. Creo que ya salió en pantalla. Ok, Lick, voy a ver porque lo veo un poco pequeño. Solo logra identificar un poco. Aplica a casos con relevancia jurídica. Ese es el primero. Vea el último abajo. Porque el último, si quieren lo sigo leyendo yo porque soy de la computadora. Ok, sí, porque lo veo, no lo veo bien, Lick. Okay, es que, vaya, los que están conectados de celular, yo creo que Zoom funciona mejor si le dan rotar a la pantalla. Lo ponen así en rotación automática, creo que se dice, y ahí sale más grande las diapositivas. Sí, sí, esa es una buena idea. Ajá. Es una buena idea. Bueno, dice, utiliza correctamente el proceso declarativo abreviado, desarrollando con las observancias de las exigencias jurídicas pertinentes, los actos procesales que lo integran, trabajando de manera individual y colaborativa. Muy bien, perfecto. Si se fijan en su redacción, el criterio último es casi igualito que el segundo, ¿no? Es decir, si lo único que cambia es el objeto, el concepto. Es decir, lo que cambia es que en el segundo bloque vamos a utilizar el proceso declarativo común, mientras que en el último bloque el proceso declarativo abreviado. Y esa es básicamente la única diferencia que hay entre los dos criterios. Pero por lo demás, dicen exactamente lo mismo. Bien, voy a finalizar esta presentación. Vamos a ver si lo logro. Sí, creo que ya la terminé y me voy a quedar aquí a ver qué pasa. Bien, quiero también decirles que si en la medida que se están haciendo algunos comentarios o algunas explicaciones, ustedes tienen preguntas, pues con total libertad pueden aperturar el micrófono y decir, licenciado, me gustaría hacer una pregunta o algún comentario o algo así. Es decir, no sientan pena, pues, de que yo me voy a molestar porque me está interrumpiendo. No, 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 para nada. Es decir, yo no lo voy a ver como una interrupción, en lo más mínimo. Pero yo les autorizo, pues, para que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo puedan hacer con total libertad. Vamos a ver si podemos ahora, porque quiero mostrarles aquí, estamos en procesos declarativos. Vaya, hoy les quiero mostrar la plataforma virtual y les quiero pues decir
que como digamos que cada año, de acuerdo con el programa de estudios, algunas asignaturas, digamos que son las mismas, es decir, los contenidos son idénticos. Entonces, de repente, usted se va a encontrar en esta plataforma con algunas fechas que no coinciden con la fecha actual, porque son, digamos, contenidos que se prepararon el año anterior. Entonces, haga caso omiso de esos detalles, ¿verdad? Tomando en cuenta, pues, que en otras áreas de la plataforma aparecen las fechas exactas. Si ustedes se fijan, ustedes pueden hacer, digamos, hacer clic en esta parte de la pantalla para ocultar el menú lateral. Entonces, de esa manera, especialmente en dispositivos pequeños, pueden tener un poquito más de alcance para poder ver digamos, lo grueso de la página, ocultando el menú. Pero déjenme dar la vista del estudiante, que es lo que en realidad ustedes pueden ver. Entonces aquí ustedes hacen clic y pueden desplegar u ocultar el menú izquierdo. Entonces aquí ustedes pueden ver, digamos, la carátula o la página de inicio o la página de presentación, donde aparece pues la bienvenida y aparecen algunos vínculos a las distintas semanas. Obviamente, estas semanas todavía no han iniciado y si usted hace clic en ellas, la 2, la 3, la 4 hasta la 6, no les va a aparecer absolutamente nada todavía. Pero a medida que vayamos avanzando, aquí usted hace clic y el programa le lleva a la semana correspondiente. También tenemos una guía de uso del aula. Tenemos el chat interno. Realmente no se usa mucho, pero ahí está. Tenemos el calendario académico del ciclo 2 2021 y también tenemos el foro de consultas. Usted nomás hace clic en estos botones y le conduce al lugar correspondiente. Entonces, en las generalidades, que es lo que yo les quiero mostrar, aquí está nuevamente un vínculo que les conduce al calendario académico. Está el programa de la asignatura. Está la planificación de la asignatura. Y también hay unos artículos que son muy, pero muy útiles y que yo les invito a que ustedes también los puedan estudiar. Son estrategias de aprendizaje. Se trata de vaya, aquí miren, por ejemplo, qué bueno que lo puse en esta opción porque ya lo vamos a habilitar. Vamos a habilitar ahorita esa carpeta. Es precisamente esta. Publicar. Ahora sí. Repito, usted se viene a las generalidades y aquí hace clic en estrategias de aprendizaje y aquí le va a aparecer, aún como estudiante. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer con estos contenidos? Pues descargarlos. Si usted hace clic aquí, entonces lo descarga a su computadora o a su dispositivo móvil. Y ahí lo puede usted leer sin tener que estar conectado a internet. Perfectamente haciendo clic aquí. Y repito, es algo que les puede servir muchísimo a ustedes en cuanto a estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Así que yo los invito a descargar estos contenidos que les van a servir muchísimo. Quiero ver qué más les quiero mostrar. Siempre en generalidades, aquí hay una lista de cotejo
que igual la puede descargar para que usted, después de escribir su nombre en esta parte, donde dice nombre del estudiante, déjenme ver si puedo. Aquí, ups. Oh, ok. Aquí pueden escribir su nombre y luego, fíjense bien, aquí están los distintos instrumentos que aparecen en el material anterior. Cuadro sinóptico, cuadro comparativo, matriz de clasificación, matriz de inducción, técnica heurística, correlación, analogía, diagramas, mapas, mapa mental, mapa conceptual, mapa semántico, mapa cognitivo, tipo sol, tipo telaraña, mapa de aspectos comunes, mapa de ciclos, mapa de secuencia. Es decir, hay una serie de instrumentos que facilitan la comprensión de lo que están aprendiendo mediante la organización de la información. Estos instrumentos ustedes los pueden aprender. ¿En dónde? En el material que estoy compartiendo con ustedes. Y aquí, una vez que los han leído y analizado, usted puede completar esta lista de cotejo. Es una lista de cotejo para que usted marque aquí, leí la definición, sí. Le pone una marca, un chequecito. Pues al principio, pues el chequecito tendría que estar en esta casilla de no, pero la idea es poner sí en todos estos instrumentos. Es un recurso adicional para que usted se familiarice, repito, con estas estrategias de aprendizaje. Esto es lo mismo, son dos versiones de lo mismo. Así que eso es en cuanto a las generalidades de la asignatura. También tenemos algunos videos que tienen que ver con Canvas para que si ustedes tienen algunas dificultades todavía para manejar la plataforma, a través de estos videos ustedes puedan también repasar. Tenemos la bienvenida. Este sí es un documento que preparó la decanatura, que ustedes igualmente lo pueden leer. Aquí está la filosofía institucional, la misión, la visión, los valores. Y hay un vínculo al video que les mostré hoy al principio. Este video fue el que vimos con el mensaje de la decana y algunos lineamientos a considerar durante el primer ciclo. Así que esto es otro que también ustedes pueden consultar y que aparece aquí en módulos. Es otra manera de llegar. Aquí donde dice bienvenida al ciclo. Aquí está la página esa que les acabo de mostrar. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a la página de inicio. En la semana 1, que es la que estamos actualmente desarrollando, aquí está, miren, la fecha del 19 al 25 de julio. El tema, nociones generales de los procesos civiles y mercantiles. Aquí hay indicaciones semanales, están los contenidos de la semana, que son los que ustedes tienen que leer incluso antes de venir a la videoconferencia, y hay también recursos complementarios. Aquí se dice complementarios, pero no significa que sean optativos. Son complementarios, pero igualmente son de lectura obligatoria. Aquí tenemos un artículo de este profesor que habla mucho sobre estos procesos, solo que de acuerdo con la legislación española. Es decir, hay que tener muy en cuenta cuando nosotros leemos autores que no son salvadoreños, que ellos normalmente utilizan la legislación de sus respectivos países. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, porque en algunas cosas podrían haber cambios. Así que cuando leamos autores argentinos, mexicanos o
o españoles, pues tomemos en cuenta eso. Luego, está también aquí en los recursos complementarios, pues una evaluación diagnóstica, que es una actividad no sumativa y que ustedes tienen que hacer. Aquí aparecen las instrucciones. Dice, son preguntas para el análisis durante la videoconferencia. ¿En qué consiste la teoría general del proceso? ¿Qué entiende por jurisdicción y competencia? ¿Cuáles son los distintos criterios de competencia? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la pretensión? ¿Es lo mismo proceso y procedimiento? ¿En qué consiste la capacidad de parte y la capacidad procesal? ¿Qué son los litis consortium? ¿Cuántas clases de resoluciones judiciales conoce? Es decir, repito, es un cuestionario de preguntas abiertas, pero que tiene como propósito saber si ustedes, como quien dice, ya tienen algunas ideas sobre estas figuras o digamos que tal vez no tienen mucho conocimiento de ellas. Por eso dice aquí, la intención es que puedas dejar constancia escrita del esfuerzo que has hecho por indagar las respuestas a estas preguntas, contestándolas a continuación, pero no serán evaluadas sumativamente. Entonces, miren, tal vez voy a retroceder un poquito en el tiempo. La idea es que ustedes iban antes de hoy, antes de la videoconferencia de hoy, a leer estas preguntas y a indagar las respuestas y contestarlas aquí, donde dice realizar el examen. Entonces, aquí están las mismas preguntas y los espacios para contestar. Pero, otra vez, no es que esto sea evaluado sumativamente, para nada, para nada. ¿Y qué más tenemos? Voy a dejar esto de aquí. Siempre en la semana 1. Miren, esto sí, miren. Hay un foro calificado. Este sí, ustedes van a tener que trabajar con él y es bien sencillo. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Este foro tiene una ponderación del 10% de la nota del cómputo 1. Dice, deberá emitir una opinión propia sobre el artículo 1424 del Código Civil. Y aquí está lo que dice ese artículo. Es decir, si ustedes van al Código Civil, esto mismo que está aquí es lo que dice el artículo. Luego dice, en su opinión debe indicar en qué supuestos de los expresados en la disposición citada, la pretensión debe ser tramitada en un proceso declarativo común o abreviado, haciendo ver la regla de aplicación correspondiente. Obviamente, debe dar lectura a estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículos 239, 240 y 241. Este guión significa que hay que incluir los artículos que están allí. Es decir, del 239 al 241. Y no olvidar que su opinión la debe resumir en 150 palabras como máximo. Y tiene hasta la fecha indicada para realizar su aporte. Y aquí están los criterios de evaluación y también hay una rúbrica
Aquí en este botón que está en la parte superior derecha, usted puede ver la rúbrica, mostrar rúbrica. Clic aquí y aquí está la rúbrica que le va a servir para conocer de antemano qué son los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación. Esto sí lo van a tener que trabajar porque la fecha en que lo van a entregar es el domingo. El domingo hasta antes de la medianoche, hasta las 11:59 de la noche. Repito, van a leer el artículo 1424, ya sea que lo vean en el código o aquí mismo, no importa. Van a leer estos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil y luego van a dar una opinión en qué supuestos de los que se expresan aquí la pretensión debe ser tramitada en un proceso declarativo común o en un proceso declarativo abreviado, haciendo ver la regla de aplicación correspondiente. Las reglas están aquí en estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué más tenemos? Repito, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, no tenga pena en activar su micrófono y hacerlo. Luego tenemos aquí también aparece la rúbrica. Esta es la misma que ya les mostré allá. Es la misma rúbrica. Solo que hay, digamos, distintas formas de llegar a ella. Aquí hay un video. Híjole, ni me acuerdo, quiero ver. La carpeta de videos ha sido bloqueada. Ahorita la desbloqueo. Ya ven que ninguno de ustedes me había dicho, mire, licenciado, he querido ver el video y está bloqueado. Así que te doy la más cordial bienvenida a la asignatura Procesos Declarativos Civiles y Mercantiles en su primera semana. En esta presentación... No, tienen que ver ese video también. Tienen que ver ese video, solo que lo voy a desbloquear. Creo que está aquí en archivos, videos. Ok. Vaya, ahora sí ya está publicado. Vamos a ver si funciona. Vista del estudiante. Semana 1. Y video introductorio. Te doy la más cordial bienvenida a la asignatura Procesos Declarativos Civiles y Mercantiles en su primera semana. ¿Logran escuchar? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Okay. En esta presentación se ha incluido una introducción a las actividades de la semana, los contenidos de la misma, la pregunta de reflexión para motivarte a la metacognición, las actividades de enseñanza-aprendizaje, el instrumento de evaluación, las actividades evaluadas de la semana, un desarrollo de los contenidos y finalmente recursos complementarios. Comencemos el curso.
En esta primera semana es importante que te familiarices con las nociones generales de los procesos declarativos civiles y mercantiles, con su ámbito de aplicación y con sus principios estructurales. La competencia específica de la asignatura es aplicar eficazmente los procesos declarativos civiles y mercantiles, con la finalidad de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos patrimoniales de los justiciables, aplicando para ello los preceptos del ordenamiento jurídico interno y la normativa internacional pertinente, trabajando de manera individual y colaborativa. Los contenidos de la semana son la presentación de la asignatura, una prueba diagnóstica verbal y los contenidos desarrollados, como son las nociones generales de los procesos declarativos civiles y mercantiles y de sus principios estructurales. Para la metacognición se han considerado las siguientes preguntas. ¿Qué son los procesos declarativos y qué pretensiones se sustancian por dichos cauces procesales? ¿Cuáles son los principios estructurales de los procesos declarativos civiles y mercantiles? En cuanto a las actividades de enseñanza y de aprendizaje, se han dividido en las actividades del profesor y en las actividades del estudiante, las cuales puedes consultar en esta presentación. Entre las actividades que te corresponden como estudiante, es importante destacar que debes dar lectura al contenido que se ha incorporado en la plataforma y también participar individualmente en la videoconferencia respondiendo las preguntas formuladas en la evaluación diagnóstica. Y además debes participar individualmente en el foro de opinión sobre los temas desarrollados en la semana, siendo esta una actividad evaluada y que corresponde al 10% del laboratorio 1 del cómputo 1. El instrumento de evaluación en esta semana será una rúbrica en la cual se formulan las indicaciones y parámetros a tomar en cuenta en la actividad evaluada de la semana, que como dije es el foro de opinión. En esta presentación podrás ver las actividades evaluadas de la semana, que son la prueba diagnóstica y también la actividad evaluada, que es el foro de opinión. En cuanto a la prueba diagnóstica, es importante que en la videoconferencia de la semana contestes las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la teoría general del proceso? ¿Qué entiende por jurisdicción y competencia? ¿Cuáles son los distintos criterios de competencia? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la pretensión? ¿Es lo mismo proceso y procedimiento? ¿En qué consiste la capacidad de parte y la capacidad procesal? ¿Qué son los litisconsorcios? ¿Cuántas clases de resoluciones judiciales conoces? Menciónalas. Como ves, el instrumento de evaluación es una guía de preguntas abiertas. Y en cuanto a la actividad evaluada sumativamente, el foro de opinión consistirá en lo siguiente. Debes emitir una opinión propia sobre el artículo 1424 del Código Civil, que establece: si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, a elección suya, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. En tu participación en el foro debes indicar en qué supuestos de los expresados en el artículo 1424 del Código Civil la pretensión debe ser tramitada por un proceso declarativo, ya sea común o abreviado, y debes hacer ver la regla de aplicación correspondiente.
Para ello, debes dar lectura previamente a los artículos pertinentes del Código Procesal Civil y Mercantil y no olvidar que tu opinión debes resumirla en 150 palabras y tienes como límite la fecha indicada. En cuanto al desarrollo de los contenidos, en esta presentación me limitaré a mostrártelos, pero tú deberás estudiarlos individualmente. Al final de la presentación están los recursos complementarios, los cuales básicamente consisten en las páginas 47 al 59 del libro Procesos Declarativos y Procesos de Ejecución del autor José Garberí Llobregat. También puedes descargar de la página web del Consejo Nacional de la Judicatura el Código Procesal Civil y Mercantil comentado en su versión 2016, y hay también un video de YouTube que no se aplica 100% al caso salvadoreño, sino más bien al caso de España, pero que te deja alguna información en materia de derecho comparado. Te doy la más cordial bienvenida. Bueno, eso sería entonces la explicación. Tengo que salir de eso. Sí. La lista del estudiante y vuelvo. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aún? ¿Algún comentario o algo que quisieran que se pudiera ampliar un poco más? Bueno, déjenme antes de terminar ver algo. Déjenme mostrarles algo en pantalla. Vaya, aquí en pantalla vaya, fíjense bien, por favor. Voy a pausar la grabación. Bien, repito, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que se ha dicho en esta videoconferencia? Porque estamos a punto de concluirla. Solo una consulta. Buenas tardes, Lázaro. Buenas tardes. Sí, dígame, Lázaro. ¿Cuántas videoconferencias por semana? ¿Solo sería una o serían dos? Fíjese que solamente sería una. De acuerdo con la programación que hemos hecho y que hemos recibido de la decanatura, digamos, hay 2 bloques por semana para cada asignatura, pero uno de esos bloques, ustedes lo pueden utilizar para leer los contenidos y materiales que se han publicado en esa semana. Y eso sería el primer bloque. Y el segundo bloque, ese es el bloque, digámoslo así, propio para la videoconferencia. Entonces, sí. Dígame. Siempre vamos a recibir la clase a esta hora, ¿verdad? ¿Perdón? Siempre vamos a tener la clase a esta hora. Sí, sí. Siempre la vamos a tener los días miércoles a las 12:40. Sí, así. Entonces, yo repito, vamos a tener solamente una videoconferencia por semana. Y el otro bloque
ustedes lo pueden utilizar para estudiar los materiales y los contenidos, o en su caso, si la videoconferencia fue antes, para poder repasar lo que se pudo haber dicho en la videoconferencia. Entonces, contestando su pregunta, Lázaro, solo una videoconferencia por semana. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Gracias, Lick. Lick, a mí me quedó una duda con respecto al foro evaluado. Porque tiene dos interrogantes, si no me equivoco. Y usted decía que eran 150 palabras, pero no sé si son 150 palabras por cada uno de los elementos que trae o 150 palabras por los dos. Sí, está bien. Contestando su pregunta, tienen que ser 150 palabras en total. En total. Ahora, la cosa es que usted va a indicar en qué supuestos de los expresados en la disposición citada, la pretensión debe ser tramitada por un proceso declarativo común o abreviado, haciendo ver la regla de aplicación que corresponda. Entonces, aquí en este artículo 1424, usted va a descubrir cuáles son los distintos supuestos que allí se consignan. Y luego, cuando lea estos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil, va a decir si la pretensión tiene que ser tramitada en un proceso declarativo común o, en su caso, en un proceso declarativo abreviado. Pero para ello debe dar lectura a estos artículos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, la ventaja, yo lo llamo así, de este foro, es que es como visible para todos. O sea, las respuestas que usted comparta en el foro pueden ser vistas por sus compañeros y compañeras y viceversa. Entonces, de alguna manera usted puede nutrir su propia opinión con la opinión expresada por algún compañero o compañera. Y eso podría de alguna manera ayudar pues en la formulación de una opinión enriquecida con los comentarios hechos por los demás. Entonces eso podríamos verlo como una ventaja de este tipo de actividad. Pero sí, la respuesta es 150 palabras en total. En total. Muchas gracias, Lick. Okay. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, una última consulta. Sofía Blanco. Sí, dígame, Sofía. Entonces, con usted solo los días miércoles serían las videoconferencias. Sí, a las 12:40 del mediodía, así como lo hicimos hoy. Ok, perfecto, gracias. ¿Cuándo es el otro bloque en el caso de ustedes? Según la... Es el viernes. El viernes a las 2:30, ¿verdad? Sí. Entiendo. Entonces, en el caso de ustedes, la videoconferencia es la primera, el primer bloque. Sí, tiene razón. Entonces, en el segundo bloque, usted puede aprovechar para terminar, digamos, la lectura de los contenidos. Y en todo caso, siempre es bueno entre lunes y martes dar una leída también, ¿verdad? A esos contenidos. Porque sí, lo ideal sería que antes de la videoconferencia usted ya traiga leídos los contenidos. Eso es lo ideal. Vaya, mire, tenemos 10 minutos. En estos 10 minutos les quiero yo, de hecho, vamos a remitirnos a este artículo 1424 del Código Civil. Vale, lo vamos a leer. Ayúdeme, María José Araujo, a leer el artículo, por favor. ¿Qué artículo sería, Lick? El que está ahí en pantalla, 1424 del Código Civil. Vaya. Dice, si la obligación es de hacer
y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas o a elección suya. Sigo. Sí, por favor. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido y que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda, dice. Sí, eso dice. Rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño comentario de este artículo como preparación para la participación que ustedes van a tener en el foro de opinión. Vaya. Fíjense que el artículo 1424 del Código Civil está explicándonos cuáles son las consecuencias de la mora del deudor cuando la obligación es de hacer. Primer comentario. Una obligación atendiendo a la prestación, o sea, atendiendo al objeto de la misma, puede ser de tres clases. Eso se estudió en la asignatura de Derecho Patrimonial, en la parte de las obligaciones. La obligación puede ser de dar, puede ser de hacer o puede ser de no hacer. Esa es como la triple clasificación de las obligaciones atendiendo a su objeto. De dar, de hacer o de no hacer. Yo creo que eso ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Ahora, este artículo 1424 se pone en el caso de una obligación de hacer. Eso es lo primero que usted tiene que recordar. Cuando una obligación es de hacer, cuando es de dar y cuando es de no hacer. Porque ese es un punto de partida. El artículo parte de que la obligación es de hacer y que el deudor de ella se ha constituido en mora. Recuerden, la mora es la tardanza por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. La mora es ese retardo culpable por parte del deudor en cumplir a tiempo con la obligación. Entonces, si la obligación es de hacer y el deudor no la cumple a tiempo, el artículo 1424 dice que el acreedor podrá. Eso significa que es potestativo del acreedor. Como quien dice, si él quiere, él puede hacer esto. Podrá pedir junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas dos cosas a elección suya. En otras palabras, ¿qué derechos tiene el acreedor frente a un deudor que se ha constituido en mora cuando la obligación es de hacer? Aquí lo dice. El acreedor podrá pedir junto con la indemnización de la mora cualquiera de estas dos cosas. Primera, que se apremie al deudor. Esto necesita explicación adicional. ¿En qué consiste el apremio? ¿Qué es? Ahora,
Si usted no lo sabe o no lo recuerda, pues tiene que indagar, tiene que buscar, comenzando con un diccionario, y no necesariamente un diccionario de la lengua, sino un diccionario jurídico. ¿Qué es el apremio? ¿En qué consiste ese término? Apremio. Porque aquí dice que el acreedor puede pedir que se apremie al deudor. Entonces necesitamos saber qué es eso. ¿A qué se refiere el término apremio? También el acreedor puede pedir, otra vez, junto con la indemnización de la mora, que se le autorice a él, o sea, al acreedor mismo, para hacer ejecutar ese hecho que el deudor no hizo, por un tercero. Eso sí, a expensas del deudor. Entonces aquí tenemos varios supuestos ya. Primero, que el acreedor puede pedir la indemnización de la mora. Puede, o sea, no es obligatorio que lo pida, es potestativo. Si él quiere, pide indemnización de los perjuicios causados por la mora. Pero si él no quiere, no los pide. O sea, él perfectamente puede renunciar a ese derecho. También puede pedir, y aquí es importante, una vez que nosotros sabemos lo que es el apremio, nos damos cuenta que esta facultad ya no la puede ejecutar el acreedor porque ha resultado inconstitucional. Es decir, el apremio consiste en obligar utilizando coerción física al deudor. Esa coerción física se materializa, o mejor dicho, se materializaba en una aprehensión material, una detención, un encarcelamiento del deudor. Entonces, eso ya no se puede dar. Se dio, pues, pero en épocas muy pretéritas, muy pasadas, pero actualmente ya no. Entonces, esto ha quedado allí todavía, pero es más bien un resabio histórico. Ya no tiene aplicabilidad práctica. Ya no es posible apremiar al deudor para la ejecución del hecho convenido. Ya no se puede. No se puede ya. Entonces, esta facultad la tenemos que eliminar, borrar, si se quiere. Esta otra no, esta sí sigue válida. Luego, dice la ley que el acreedor también podrá pedir que se rescinda la obligación. Aquí tenemos otro término que también amerita análisis, discusión, comentarios. ¿A qué se refiere la palabra rescinda? ¿De qué trata el término rescindir, rescisión? Cuando nosotros buscamos ese término y cuando nosotros tratamos de encontrarle sentido a la utilización de esta palabra, pues nos damos cuenta de que la rescisión es la nulidad relativa de un acto o de un contrato. Y que en ese caso, el término aquí está mal empleado. En lugar de rescinda, debió haber dicho resuelva la obligación. Porque rescisión y resolución son cosas diferentes. Bueno, esos son algunos de los comentarios que yo les quería hacer previo a que ustedes trabajen con este foro de opinión. Es todo por ahora. Les agradezco por haber asistido a la videoconferencia y les invito para que lo sigan haciendo los miércoles a las 12:40 del mediodía. Pasen muy buenas tardes.